Yo le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Éxodo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 19. Éxodo capítulo 19 y vamos a estar leyendo del versículo 18 en adelante. Éxodo capítulo 19, versículos 18 en adelante. Si usted no trae Biblia, bueno, pues aquí la pantalla le va a poner, ¿verdad? Esta cita bíblica, probablemente en otra versión, pero bueno, vamos a seguir la lectura. Éxodo 19, 18, ¿ya lo tiene listo? Amén. Dice así la palabra de Dios: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hasta allí, hermanos, le voy a pedir que no cierre su Biblia, porque vamos a estar leyendo ahorita los primeros versículos de este capítulo y algunos versículos siguientes. Entonces tenga su Biblia ahí abierta. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora, mi Dios. Te damos gracias por este tiempo en que hemos podido alabarte, que hemos podido cantar, palmear nuestras manos, Señor. Gracias, Señor, porque lo hacemos de todo corazón, mi Dios, y deseamos, Señor, unirnos siempre para exaltarte y alabarte, Señor. Pero ahora es tiempo de escuchar tu palabra. Pedimos que de igual manera, Señor, pongamos nuestro corazón y nuestra disposición, Señor, para escuchar, para aprender, Señor, y para atender a tu palabra. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que venga a hablar a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que venga a ministrar, Señor, y que esta palabra, mi Dios, dé fruto, Señor, el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos para no ser oidores olvidadizos, Señor, sino que al salir de este lugar, mira, Señor, tengamos el cuidado de poner en obra tu palabra. Gracias, Señor. Quita todo lo que estorbe, mi Dios, todo lo que quiera distraer, Señor. Me pongo en tus manos para que seas tú el que me use mis manos, use mis labios en esta hora. Gracias te damos, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Y fíjese, hermano, que en este capítulo de Éxodo 19 habían pasado ya 3 meses de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Habían pasado ya 3 meses de ese día, hermano, en que la Biblia dice que el día que el pueblo de Israel salió de Egipto, dice, todas las huestes de Jehová salieron con ellos. Yo no quiero imaginarme, hermano, cómo quedó el pueblo de Egipto en el sentido espiritual. Porque la Biblia dice que cuando ese día que el pueblo de Israel salió de Egipto, y dice así, todas las huestes de Jehová salieron con ellos. O sea, los ángeles, hermanos, la presencia de Dios misma, todo se fue con el pueblo de Israel. Yo me imagino que Egipto quedó en una desolación espiritual. ¿Por qué? Porque ya no estaba el pueblo de Dios ahí. Entonces, para este tiempo en el capítulo 19 habían pasado ya 3 meses de ese día donde Dios los había sacado de Egipto. El pueblo de Israel había visto la mano de Dios en todas las maneras posibles. El pueblo de Israel había visto la mano de Dios, hermanos,
cómo Dios envió esas 10 plagas al pueblo de Egipto. Ellos habían visto cómo Dios los había librado a ellos de estas plagas. Ellos vieron cómo, hermanos, esa última plaga fue tan terrible y tan tremenda de la muerte de los primogénitos y cómo Dios libró a su pueblo. Ellos vieron, hermanos, pudieron ver el poder de Dios manifestado, porque Dios tenía un plan y un propósito. Pero cuando ellos salen de Egipto, aún vieron la mano poderosa de Dios abriendo las aguas del mar para que ellos pudieran cruzar. Vieron cómo los egipcios fueron sumergidos en el agua, los carros de Faraón. Pero aún así, hermanos, si usted lee un poquito más adelante, nos narra cómo el pueblo de Israel empieza a quejarse y empieza a decir: ojalá Dios nos hubiera matado allí en Egipto cuando estábamos al lado de las ollas de carne, cuando comíamos pan, porque Dios nos trajo al desierto para matarnos de hambre. Entonces vemos a un pueblo que, a pesar de que había visto la mano de Dios, aún no tenía, hermanos, esa relación directa, esa confianza, esa comunión, esa fe, hermano. Todavía este pueblo necesitaba tener un encuentro con Dios. Necesitaba tener un encuentro con Dios, porque a pesar de que habían visto la mano de Dios, aún no tenían un encuentro real, hermano. Había un hombre al frente de ellos llamado Moisés. Había un hombre llamado Aarón, hermanos, que ellos creían en Dios, que Dios los estaba usando a ellos para libertar a su pueblo. Pero el pueblo necesitaba tener un encuentro, hermano, personal con la gloria de Dios. Y por ello yo le he puesto por título a este mensaje: un encuentro con su gloria. Porque no es suficiente con ver el poder de Dios. No es suficiente con saber que Dios hace milagros y maravillas y que hay un Dios poderoso en este lugar. No es suficiente. Necesitamos cada uno de nosotros tener un encuentro con la gloria de Dios. Y ahorita le voy a comenzar a decir por qué, hermano, por qué pasó todo esto. Bueno, el pueblo de Israel comenzaron a murmurar, a quejarse, y Dios le habla a Moisés y Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que tendrán carne y tendrán pan. Y Dios les envía, dice, por la tarde codornices, de modo que ellos pueden comer carne. Y a la mañana siguiente dice la Biblia que comienza a esparcerse un rocío, algo como un rocío sobre toda la tierra, y comienzan a ver algo en el suelo que viene con ese rocío, y ellos comienzan a ver y dice que se comienzan a preguntar: ¿qué es eso? Y Moisés les dice: ese es el pan que Dios les manda para que coman. Recojan, ese es el pan que ustedes van a comer. ¿Pidieron pan? Bueno, ahí está el pan, ¿verdad? ¿Pidieron carne? Ya Dios nos dio carne. Y Moisés le da instrucciones al pueblo cómo debe hacerse esto. Recojan solamente lo que cada quien, de acuerdo al número de personas que habitan en su tienda, lo que cada quien va a comer. Algunos por ahí listos quisieron recoger más, recogieron más, y dice la Biblia que al día siguiente tenía gusanos. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, les estaba dando una instrucción. Dios estaba de alguna manera probando su corazón. Entonces el pueblo de Israel ve la mano de Dios una vez más, dándoles carne, dándoles pan, pero más adelante comienzan nuevamente esas quejas. No tenemos agua, Moisés, no hay agua, tenemos sed. Y yo no me quiero imaginar, ¿verdad?, a Moisés, como sobre todo los padres, a lo mejor las madres de familia: Moisés, mis hijos no tienen agua, se están muriendo de sed. Y regularmente nosotros tendemos a la exageración. Entonces, el pueblo, hermano, nuevamente estaba quejándose. Dios les manda agua. Una vez más, Dios le dice a Moisés: ve a la roca y la roca te dará agua. Y nuevamente el pueblo de Israel ve la mano de Dios, hermano, que estaba con ellos, que ni iban a morir de hambre, ni tampoco iban a morir de sed. ¿Sabe, hermano? Nosotros hoy en día tenemos muchos medios por los cuales podemos conocer acerca de Dios. Y la
principal forma en que nosotros conocemos de Dios es aquí en la iglesia. Aquí se nos predica, aquí se nos enseña, aquí se nos habla de Dios. Moisés les hablaba al pueblo y les decía, no se preocupen, miren, Dios es grande y poderoso. Así como Dios nos sacó de Egipto, Dios va a proveer. Y el pueblo sabía, pero necesitaban tener un encuentro personal. Y es que, sabe, hermano, podemos escuchar de Dios de muchas maneras. Y es que, sabe, hermano, podemos aún nosotros tener un conocimiento acerca de lo que es Dios. Pero cuando no tenemos un encuentro personal, se queda solamente en conocimiento. Y entonces podemos actuar como el pueblo de Israel, quejándonos, murmurando y pensando que en cualquier momento Dios nos va a olvidar. Y no es así. En esta ocasión dice que 3 meses después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Dice el versículo 2 del capítulo 19, y acampó allí Israel delante del monte. ¿Cuál monte? Estaban ellos a la orilla de un monte llamado Sinaí, el monte Sinaí. Estaban ahí, allí acamparon. Ahí se quedaron, ahí estaban acampando el pueblo de Israel. Pero dice que Moisés subió a Dios, fue a Dios en ese monte. Dice, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, fíjese lo que le dijo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice que Jehová lo llama y le dice, vas a irles a decir a los hijos de Israel esto: si ustedes oyen mi voz, si guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Sabe, hermano? En este capítulo 19, en los versículos que leímos, estamos viendo una manifestación divina y sobrenatural. Dice, leíamos en el 18 que Jehová se manifestó en ese monte. Dice que todo el monte humeaba, porque Dios había descendido como fuego sobre ese monte, y vemos nosotros una manifestación divina y sobrenatural que estaba aconteciendo. Pero esta manifestación, hermano, tenía un propósito, y el propósito era Dios quería revelarse a su pueblo. En los tiempos pasados Dios había hablado de una manera individual. Dios había hablado con Abraham, Dios había hablado con Isaac, Dios había hablado con Jacob, Dios había hablado con Moisés, pero ahora Dios quería revelarse a su pueblo de una manera, hermano, congregacional. Dios quería revelarse a su pueblo, y esta revelación, hermano, tenía un propósito. Esta manifestación divina en este monte tenía un propósito, hermano, y esto sucedió en primer lugar porque Dios quería que el pueblo viera y oyeran, que escucharan. Dice aquí, les dirá, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto. ¿Sabe, hermano? Hay en este lugar, en esta congregación o en esta iglesia, está la presencia de Dios. Dice la Biblia más adelante que Dios estableció un lugar de adoración, y ese lugar de adoración fue el tabernáculo. Después Dios estableció otro lugar que fue el templo. Llegó un momento que ese templo fue derribado, pero Dios, hermano, estableció un lugar de adoración. Y después vemos que dice en el libro de Reyes, y mi gloria estará en donde quiera donde una casa sea dedicada a mi nombre. ¿Sabe, hermano? Y cada lugar de adoración como es esta iglesia, hermano, la presencia de Dios está ahí. Y Dios, hermano, se manifiesta en una manera divina y sobrenatural, pero con un propósito. Y el propósito es que veamos
y escuchemos, que veamos y que seamos testigos de su poder, que escuchemos, hermano, la voz de Dios hablando a nuestra vida, porque el pueblo de Israel había visto ya milagros de Dios, había visto el poder de Dios, pero necesitaban tener ese encuentro con la gloria de Dios, necesitaban verla con sus propios ojos, hermanos, y necesitaban escuchar la voz de Dios, porque anteriormente, mire lo que le decían a Moisés: Moisés, tú. Y Moisés iba y hablaba con Dios, y Dios le hablaba a Moisés, y luego Moisés traía el mensaje al pueblo. Qué fácil era para el pueblo en cierto sentido. Había un mediador entre ellos y Dios, y ellos decían, bueno, pues podían decir, la responsabilidad no es nuestra, tenemos un líder. Es como cuando usted tiene un jefe, ¿verdad? Y algo no le parece, usted va con el jefe y le dice, es que esto no está saliendo bien, y la responsabilidad ya no es suya, sino del jefe. Es como cuando en casa la comida no sale buena, y a quién le reclaman: a la cocinera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cocinera fue la encargada. Entonces el pueblo de Israel, hermano, se quejaba, murmuraba, pedía, Dios les daba, pero Dios quería que el pueblo viera y escucharan la voz de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él dice, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto. Ahora Dios, hermano, quería que cada uno de manera individual hiciera un compromiso, tuviera la elección de obedecer, de guardar, de escuchar la voz de Dios. Cuando tenemos un encuentro con la gloria de Dios, hermano, esa gloria, esa presencia de Dios, ¿sabe qué hace? En primer lugar, nos confronta con nuestro pecado, nos confronta. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando tenemos un encuentro con la gloria de Dios, en primer lugar nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestra condición humana. Cuando tenemos un encuentro con la gloria de Dios, hermano, nos damos cuenta que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos acercarnos a Dios. Por ello Dios quería que el pueblo vieran, que el pueblo escuchara la voz de Dios, para que ellos eligieran de una manera, ahora sí, individual, ya no solamente por las decisiones del líder que estaba al frente de ellos, sino ahora de una manera individual. Dios quería que ellos eligieran. Romanos capítulo 10 versículo 14 dice: ¿y cómo creerán de quien no han oído? Dice, ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios quería que escucharan. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Que al llegar, hermano, a este lugar, escuchemos la voz de Dios que nos habla. Hoy en día mucha gente le da más valor a las manifestaciones de la presencia de Dios, hermano, que a lo que Dios quiere que hagamos. Y no quiero decir que la manifestación de la presencia de Dios sea poco, al contrario, qué bueno, gloria a Dios, eso es lo que cada uno de nosotros deseamos. Pero cuando la presencia de Dios se manifiesta, hermano, es con un propósito, porque la presencia de Dios, hermano, trae cambios. La presencia de Dios, hermanos, ese encuentro con su gloria, como lo decía bien, y nos confronta para que nosotros elijamos. Esto, hermanos, sucedió para que el pueblo se diera cuenta que era un momento solemne. Mire, usted sigue leyendo ahí en los versículos del capítulo 19. En el versículo 9 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Sabe, hermano? Este era un momento solemne, era un momento de respeto, era un momento donde Dios se iba a manifestar. Dios quería que el pueblo se diera cuenta que cuando la gloria de Dios, hermano, se manifiesta, es un momento solemne de respeto, de entrega, de reconocimiento. En todos estos versículos empieza Moisés a hablarles y a darles instrucciones. Dios quería que el pueblo se diera cuenta, hermano. Ellos habían visto la mano de Dios días atrás, 3 meses atrás, pero aún
fíjese, ellos no tenían ese encuentro con la gloria de Dios de manera de que ellos se humillaran bajo la mano poderosa de Dios, donde ellos, hermanos, tuvieran ese momento solemne, ese momento de respeto. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, hermanos, es un momento solemne. Cuando venimos a la casa de Dios, es un lugar, hermano, donde venimos con solemnidad, con respeto. Por eso decía el salmista: entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Porque el salmista reconocía, hermano, que el lugar donde habita la presencia de Dios es un lugar solemne, es un lugar de respeto, es un lugar de entrega, es un lugar, hermano, especial. Mire, hermano, nuestros antepasados, ellos sabían el respeto que se le daba a la casa de Dios. Y aún, hermano, aquellos que equivocadamente, vamos a decirlo así, pasaban por una iglesia, cualquiera que fuera esa iglesia, y los señores que antes usaban todos un sombrero, ¿qué hacían cuando pasaban por una iglesia? Se quitaban su sombrero. ¿Sí o no, hermana Carrera? En forma de mostrar respeto. ¿Qué pasaba cuando llegaban las personas a cualquier iglesia y llegaban con sus niños? ¿Qué pasaba? Calladitos los niños, ¿verdad? Yo no sé a quiénes de ustedes les tocó ese tiempo, esa época, que no se escuchaba ahora sí que ningún niño gritando, ningún niño llorando, y si uno gritaba, porque pues obviamente son niños, ¿qué hacían inmediatamente? Lo sacaban. ¿Por qué? Porque el lugar era un lugar de solemnidad, de respeto. Entonces había esa cultura. Pero sabe, hermano, es más, esto es más que una cultura. Esto es darle el lugar a Dios, darle ese respeto que merece. Entonces, hermano, esto sucedió para que vieran y oyeran, porque Dios quería que ellos se prepararan. Cuando ellos escucharan la voz de Dios, ellos debían prepararse. Nosotros, hermano, en este lugar también, decía una hermana la semana pasada, vamos a prepararnos para lo que Dios va a hacer, y es una grande verdad, hermanos. Pedimos que Dios haga, que Dios sobre, que Dios bendiga, que se manifieste el poder de Dios, pero ¿cómo nos preparamos nosotros? ¿Cómo nos preparamos realmente para venir y tener un encuentro con la gloria de Dios? Dios quería que el pueblo se preparara. Dios quería que el pueblo supiera que algo especial iba a acontecer. Y lo menciona aquí en los versículos siguientes. Pero yo quiero decirle, hermano, que en segundo lugar, esta manifestación divina sucedió para que el pueblo creyera. Dice ahí en el versículo 9, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Dios quería que el pueblo creyera primero en la obra poderosa de Dios. Dios quería que el pueblo creyera en el llamado de Moisés. Dios quería que el pueblo supiera que Dios estaba con él y que Dios hablaba con él y que Dios lo estaba usando. No solamente lo había usado para sacarlos de Egipto. Mire, ya el pueblo estaba afuera. Moisés pudo haber dicho: Señor, ya cumplí. Porque ¿qué le había dicho Dios tiempo atrás a Moisés cuando le habló la zarza? A través de la zarza, ¿qué le dijo Dios? Llevarás a mi pueblo, sacarás a mi pueblo de la esclavitud. Dios le había dado un llamado específico: sacarás a mi pueblo de la esclavitud. Pero el llamado de Moisés aún no terminaba. El pueblo ya había salido de Egipto. Moisés pudo haber dicho: bueno, pues ya, ahora sí que cada quien haga lo que bien le parezca, ¿verdad? Yo me voy con mis hijos y mi familia, ya los saqué de Egipto, ya cumplí. Es como cuando nosotros conocemos a Dios, hermano, de una manera es: ya, Señor, ya te conocí. Señor, ya te serví 10 años, Señor, ya te serví 20 años, Señor. Ya, Señor, ya que otros nuevos vengan, ¿verdad? Y hagan la labor que me encomendaste. Yo ya acabé, Señor, ya acabé. No, hermano, Moisés aún no había terminado. El llamado de Dios para Moisés aún seguía.
Dios quería usar a Moisés todavía en este tiempo del desierto, hermano. Dios todavía lo quería usar y Dios quería que el pueblo creyera en el llamado de Moisés, que ellos supieran que Dios estaba con él. No se preocupe, hermano, por aquellos que lo ven tal vez incapaz. No se preocupe por aquellos que lo vean como de que usted ya terminó su obra. No se preocupe por aquellos que digan, ¿tú quién eres para decirme? Usted cumple el llamado que Dios le ha dado, porque Dios le va a respaldar, porque Dios va a encargarse de que aquellos que no creen, crean. Dios quería que el pueblo creyera en el llamado de Moisés. Y hermano, Dios quería que creyeran para que se santificaran. Dice en el versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Dios quería que el pueblo creyera, hermano, porque de esta manera quería que se santificaran. Y esta palabra que dice hoy y mañana significa continuamente. Cuando tenemos un encuentro con la gloria de Dios, hermano, nuestras dudas se van, la incredulidad se va. Porque viene el Espíritu Santo, hermano, a tratar con nosotros, a hacer esa obra, hermano, que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y entonces, hermano, comenzamos a creer, comenzamos a saber que es Dios el que nos habla, comenzamos a saber que es Dios el que desea, hermano, que consagremos nuestra vida a Él en una manera continua. Mire, hermano, le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros podemos venir a la iglesia y podemos escuchar enseñanzas, predicaciones que nos hablan y nos dicen santifícate, apártate de lo malo, no peques, y podemos escucharlo, pero lo escuchamos nada más. Y cuando andamos fuera de la iglesia, en la calle, con los amigos, en la escuela, en el trabajo, se nos puede olvidar y hacemos precisamente las cosas que oímos que no debemos de hacer. Pero cuando tenemos un encuentro con la gloria de Dios, cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta que es Dios el que nos está hablando, que es Dios, comenzamos, hermanos, a saber, a creer. El Espíritu Santo viene a hacer una obra en nosotros que en el momento que estamos fuera de la iglesia, en la calle, en la escuela, con los amigos, en el trabajo, en la casa, el Espíritu Santo nos redarguye. De manera que cuando se nos presenta la oportunidad de hacer algo que ofende a Dios, algo indebido, el Espíritu Santo allí nos va a redarguir, porque Dios desea que nos santifiquemos, que nos consagremos en una manera continua, hermano, hoy y mañana, en una manera continua. Eso significa que cada día debemos de santificarnos. Dios quería que el pueblo se santificara. Dijo Moisés, y laven, Dios a través de Moisés, y que laven sus vestidos. Esto simbolizaba, hermanos, simboliza sacar toda la inmundicia, todo el pecado, toda la suciedad, hermano, de nuestra mente, de nuestro corazón. Cuando tenemos un encuentro con la gloria de Dios y nos confrontamos, hermano, nos confronta, entonces, hermano, pidamos perdón, saquemos todo. Dios quería que el pueblo se santificara, lavara sus vestidos, porque ante la presencia de Dios ellos deberían de presentarse limpios, limpios. Dice la palabra de Dios, presentémonos nuestros cuerpos, dice, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos capítulo 12. Dios deseaba que el pueblo se presentara de esta manera, limpios. Y hermanos, Dios les había establecido límites también. Dice el versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Se establecieron límites. Y en el versículo 21 al 25, hermano, que leímos, en el 21 nuevamente Dios le vuelve a hablar a Moisés y le dice, diles al pueblo que no traspasen los límites. Dios les había puesto límite porque la gloria de Jehová era tan
mal, hermano, era tan grande que cualquiera de ellos que traspasara esos límites podía morir. Podía morir. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba, hermano, manifestando de una manera tan poderosa, tan especial. La santidad de Dios estaba ahí y podían morir. En el tabernáculo, cuando se levantó el tabernáculo, Dios también estableció límites. ¿Y cuál era el límite, hermano? Solamente ¿quién entraba al lugar santísimo? El sacerdote. ¿Y qué pasaba si ese sacerdote entraba indebidamente? Ahí mismo caía muerto. Dios había establecido límites. Dios había establecido estos límites para bien del pueblo. ¿Sabe, hermano? Después de todo esto, dice la palabra de Dios que cuando viene Jesús a la tierra y muere y Jesús resucita, dice que el velo del templo se rompió. Y esto es un simbolismo de que ahora tenemos entrada libre al trono de la gracia, que ahora podemos nosotros llegar a la misma presencia de Dios. Pero sabe, hermano, tenemos la bendición tan grande de poder tener ese acceso directo y libre a tener un encuentro con la gloria de Dios. Pero sabe, hermano, también a nosotros se nos ha establecido un límite. ¿Y sabe cuál es el límite que se nos ha establecido? No tener en poco la presencia de Dios, no tener en poco la gloria de Dios, porque hemos sido, hermanos, privilegiados al poder venir, al poder tener ese encuentro directo con la gloria de Dios. Somos privilegiados, hermano, de poder venir y llegar hasta este altar. De verdad es un gran privilegio el que tenemos, una gran bendición. Pero Dios, hermano, aquí les estaba estableciendo límites al pueblo, les estaba diciendo no pasen, porque la santidad de Dios está ahí, y si pasan van a morir. Hoy en día, hermano, Dios nos recuerda a nosotros que debemos de venir ante su presencia con un corazón contrito y humillado. No debemos de tomar en poco las cosas de Dios. Dice en Hebreos, ay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Tenemos mayor responsabilidad nosotros porque hemos sido salvados por gracia, un favor inmerecido, porque nuestra salvación, hermano, es por la fe, y tenemos mayor responsabilidad de venir, hermano, a la presencia de Dios, de venir aquí a la casa de Dios con ese respeto, con esa solemnidad de santificarnos, de apartarnos de todo pecado, de lavar nuestras ropas, hermanos, en una manera simbólica, y hermano, de no tomar en poco la presencia de Dios. No tomemos en poco la presencia de Dios, no tomemos en poco las cosas de Dios, no juguemos con las cosas de Dios. Pongámonos, hermanos, realmente en la posición de personas, de creyentes, de hermanos, de hermanas, que apreciamos la gloria de Dios. Le decimos, Señor, ven, Señor, y derrama tu gloria. Lo cantamos, Señor, llena con tu presencia este lugar. Sí, hermano, pero ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo venimos? ¿Realmente nos santificamos? ¿Realmente le pedimos al Señor que lave nuestras ropas? ¿Realmente podemos venir y levantar, como dice la Escritura, manos santas al Señor? Venimos, hermanos, y valoramos este altar. Venimos y agradecemos a Dios por su misericordia. O entramos, hermano, como quien tiene derecho porque somos hijos, y entramos a la casa y hacemos lo que queremos porque tenemos el derecho de ser hijos. Porque en nuestra casa sabemos que somos hijos y entramos. En otra casa, en una casa ajena, no vamos y abrimos el refrigerador. En una casa ajena no vamos y nos sentamos en el sofá y subimos los pies a la mesa. En una casa ajena no vamos y nos tiramos. Pero ¿qué pasa en nuestra casa? Llegamos confiadamente, abrimos el refri, usamos la cocina, vamos a un sofá y confiadamente lo hacemos porque es nuestra casa. Somos hijos y nos sentimos con ciertos derechos, hablando de los hijos, ¿verdad? Y cómo, hermano, nosotros entramos a la casa de Dios, aunque somos hijos del Dios Todopoderoso. Dios nos pide que entremos, hermano, con ese respeto,
que vengamos, hermano, y que nos santifiquemos, que nos apartemos de todo lo malo, que consagremos nuestra vida a Dios, porque cuando venimos a este lugar, venimos a tener un encuentro con la gloria de Dios. Cuando venimos, hermano, un jueves, un martes, un domingo, venimos a tener un encuentro con la gloria de Dios. Dios quería que su pueblo le conociera en una manera personal, pero ellos deberían, hermanos, de ver, de escuchar, de creer, de guardar este respeto. Pero también, hermano, esta manifestación de Dios sucedió para que ellos obedecieran. Dice el versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Pero luego Moisés subió con Aarón. Subieron al monte nuevamente. Y cuando Moisés sube al monte nuevamente, en ese monte Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Ahí es donde Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Allí comienza Dios a decirle, y habló Dios, capítulo 20, versículo 1, estas palabras diciendo, y le comienza a dar la ley. Dios quería, hermano, que el pueblo obedeciera. Más que ver una manifestación del poder de Dios, Dios quería que el pueblo obedeciera, que obedecieran su palabra, que obedecieran su ley. Miren lo que dice el versículo 18, 20-18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios deseaba, hermano, que el pueblo viera todo esto, pero más que solamente ver, Dios deseaba que el pueblo obedeciera. Le estaba dando estas leyes, estos estatutos, para que no pecaran, para que obedecieran. Dios les estaba dando estos estatutos para su propio bien. ¿Sabe, hermano? Dios nos habla, Dios nos da ordenanzas, estatutos para nuestro propio bien. Dios desea nuestro bienestar. Dios desea, hermano, que caminemos rectamente, que nos apartemos de pecado. Y Dios nos habla, Dios nos insta. Ahí está la mamá, el papá dando un consejo. Muchachos, no es que su mamá esté dale y dale como martillito, ¿verdad? No, es Dios el que nos está hablando a través de un consejo de nuestra madre, de nuestro padre. Dios nos habla a través de los consejos de un pastor, de un líder, de una maestra de escuela dominical. Dios nos habla de muchas maneras. Yo le aseguro, hermano, que cada día usted y yo tenemos experiencias de una manera o de otra donde Dios nos habla, porque Dios desea nuestro bien. Más que solamente ver una manifestación de Dios, Dios deseaba que su pueblo tuviera ese encuentro con su gloria, hermano, para que ellos obedecieran. Porque cuando tenemos un encuentro con la gloria de Dios, les decía ahorita, hay cambios, hermano. No podemos decir que venimos y tenemos un encuentro con la gloria de Dios y salir y seguir siendo los mismos. No podemos salir, hermano, de un encuentro con la gloria de Dios y seguir teniendo el mismo carácter, en el sentido de un carácter que a Dios no le agrada.
No podemos salir, hermano, y seguir siendo prepotentes, orgullosos, mal hablados, egoístas, rencorosos. No, hermano, cuando tenemos un encuentro con la gloria de Dios, hay cambios, produce cambios en nosotros. Y este encuentro, hermano, se produce para que podamos escuchar la voz de Dios y le obedezcamos. Dice Moisés les dijo: no teman, Dios vino para probarlos y para que su temor esté delante de nosotros, de vosotros, para que temamos a Dios, para que tengamos temor de Dios y para que no pequemos. El versículo 1 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. O sea, Dios se manifestó, hermano, por medio de esa densa nube, fuego, humo, pero dice: les hablé desde el cielo para que no hagan imagen, porque el corazón del hombre por naturaleza es idólatra. El corazón del hombre por naturaleza hacía imágenes. Y Dios les dice: observen que les hablé desde el cielo, no hagan imágenes, o sea, no hagan métodos de esto, no, Señor, les hablé desde el cielo. Y dice el 24: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y como se lee: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, en todo lugar, en ese tiempo y en nuestro tiempo. Dice: vendré a ti y te bendeciré. Dios quería que el pueblo obedeciera, hermano, para que fueran bendecidos. Dios desea que tengamos un encuentro con su gloria, hermano, para que seamos bendecidos. Y sobre todo, lo más importante, para que mantengamos nuestra comunión con Dios. Dios deseaba tener comunión con su pueblo. Y posteriormente lo vemos como Dios ordena a Moisés que levante ese tabernáculo, porque Dios deseaba seguir teniendo comunión con el pueblo. Dios deseaba, hermanos, que todo esto sucediera. Entonces, esa manifestación gloriosa de ese monte, hermano, que humeaba, que Dios había descendido sobre él como fuego, el humo salía, dice, y que todo el monte temblaba. Dice los versículos que leímos: el monte temblaba, el pueblo se estremecía. Toda esa manifestación tenía un propósito. ¿Sabe, hermano? Muchos hoy en día solo le dan crédito a las manifestaciones, pero salen, se van y su vida sigue siendo igual. No hay un cambio. No, hermano, toda manifestación de Dios tiene un propósito. Aquí el propósito de Dios fue, en primer lugar, que el pueblo viera y oyera. Segundo lugar, que el pueblo creyera. Tercer lugar, que el pueblo obedeciera, porque Dios deseaba bendecirlos. ¿Sabe, hermano? Hoy en nuestros días Dios aún nos habla. Le invito para que vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios dice, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Dios sigue hablando dice en estos días, por su Hijo Jesucristo. Dios sigue hablando, hermano. Dice, el cual siendo el resplandor ¿de qué?
de su gloria. De esa gloria que se manifestó, hermano, en ese monte Sinaí. Dios sigue hablando, dice, en Él están todas las cosas. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y si Jesús está aquí en este lugar, hermano, aquí está la gloria de Dios. Dios sigue hablando a nuestras vidas. Pásale, hija. Dios sigue hablando a nuestros corazones. Dios desea que tengamos un encuentro con su gloria. Pero sabe, hermano, este encuentro con su gloria tiene un propósito, para que veamos el poder de Dios. Mire, el pueblo de Israel habían sido testigos, pero no habían tenido un encuentro personal. Sabe, hermano, cuando tenemos un encuentro con la gloria de Dios, cuando venimos, nos humillamos, nos postramos, entonces comenzamos a ver de una manera personal. ¿A qué me refiero, hermano? Usted comienza a conocer a Dios no solamente como el Dios que le ama, sino lo comienza a conocer como su amigo, lo comienza a conocer como su proveedor, lo comienza a conocer como su sanador, lo comienza a conocer como su todo. Sabe, hermano, oramos para que Dios derrame su presencia y le decimos: Señor, envía un avivamiento. Pero yo le quiero decir una cosa, hermano, que un avivamiento no viene sin antes venir un quebrantamiento. Porque cuando tenemos un encuentro con la gloria de Dios, Dios desea que escuchemos su voz, que le oigamos atentamente. Y esa voz viene, hermano, y nos dice qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que necesitamos mejorar, de qué pecado nos necesitamos arrepentir. Entonces viene ese quebranto, hermano, a nuestra vida, y ese quebranto nos permite ir más allá a la presencia de Dios, nos permite despojarnos de todo y decirle: Señor, te necesito, Señor, aquí estoy. El pueblo de Israel necesitaba tener ese encuentro, hermano, porque Dios deseaba tener una comunión con ellos. Dios desea tener una comunión con nosotros. Y tal vez usted ha conocido a Dios ya, hermano, de muchas maneras. Tal vez usted ya se ha santificado, ya se ha consagrado. Tal vez usted ya se ha preparado. En estos días previos hemos visto la mano de Dios. Tal vez usted quiere ver el humo, tal vez usted quiere ver el fuego, a lo mejor queremos ver que el monte tiemble, pero previo a ello Dios nos está preparando. Previo a ello, hermano, Dios desea tener un encuentro con nosotros. Previo a ello, hermano, Dios está permitiendo en muchos de nosotros ese quebrantamiento, porque el pueblo se estaba preparando para ver la gloria de Dios, pero esa preparación tenía un propósito y iba más allá. Era, hermano, que el pueblo obedeciera. Dios le estaba dando leyes a Moisés. Ellos iban a ser bendecidos. Entonces, hermano, si usted en estos días de una manera simbólica no ha visto el humo, no ha visto el fuego, dígale: Señor, aquí estoy porque tú me estás preparando. Yo quiero obedecerte a lo que tú me mandes. Mira, Señor, hemos oído tu palabra, hemos oído tu voz. Háblame, Señor. Vamos a decirle: Señor, anhelo estar en tu presencia, anhelo tener ese encuentro con su gloria. Necesito tenerlo, Señor, pero quiero primeramente obedecerte. Porque la gloria de Dios se manifiesta, hermano, donde hay un corazón contrito y humillado. Hace muchos años, estando en una confraternidad de jóvenes, como comúnmente sucede, hay en diferentes iglesias equipo de alabanza mejor preparados musicalmente que otros. Hay un equipo de alabanza que está mejor preparado musicalmente hablando. Y en esa ocasión, en esa confraternidad, al grupo que invitaron a tocar era un grupo de una iglesia que musicalmente era menos preparado que otros. Pero les tocó a ellos, les tocó. Y mientras estaba la alabanza, la presencia de Dios se sentía de una manera tan bonita, hermanos. El pueblo, los jóvenes, todos alabando a Dios, contentos. Y cuando yo digo todos, realmente era todos. Los que estuvimos en aquellos años como jóvenes, saben, hermanas, que no miento. Todos alabando a Dios y un mover de Dios tan bonito en aquel lugar. Pero el grupo de jóvenes que estaban tocando no era el mejor
preparado musicalmente. Entonces, cuando sube uno de los jóvenes organizadores para dejar el lugar al predicador, sube y ya habían cantado cantos de adoración, el pueblo había adorado. Sube ese joven y yo estaba pues muy chavalita, y bueno, que no lo crea, ¿verdad? Estaba muy chavalita y estaba ya por ahí cercas. Y recuerdo que ese joven sube y dice, bueno, vamos a cantar otro coro más y vamos a cantar tal coro, y comienza a cantarlo. Pero los muchachos de la alabanza no le daban los acordes bien. Entonces comencé a ver, no sé si alguien más lo notó, pero yo comencé a ver que ese muchacho comenzó a hacer algunos gestos de molestia porque no le estaban dando bien los acordes, y comenzó a tener algunos gestos de molestia. Y en uno de esos momentos se va de su lugar del púlpito y se acerca al muchacho de la guitarra, y como yo estaba cerca, yo alcancé a escuchar lo que le dijo, y no le dijo nada agradable. Básicamente le dijo, ¿qué estás haciendo aquí si no sabes tocar? Y cuando este muchacho se regresó, hermano, de verdad, esa presencia bonita que estaba, ¡shum!, se fue. Fue un de repente, hermano, que el ambiente cambió totalmente. Cambió. Y esa presencia de Dios que se sentía, hermano, de repente ya no estuvo ahí. ¿Sabe, hermano? Porque más que las formas, las maneras, más que la impresión que podamos dar, Dios desea la obediencia, Dios desea la humildad. Y yo lo recuerdo tan, hermano, porque yo me puse tan triste en mi lugar en esa ocasión, tan triste, y comencé a llorar y le decía a Dios, no te vayas, Señor, no te vayas. Recuerdo otro acontecimiento algunos años después a eso, en una reunión también de jóvenes. Estaba la presencia de Dios tan bonita, al aire libre, pero de repente comenzaron a haber algunos desacuerdos entre los muchachos, y uno dijo una cosa, otro dijo otra, y mientras otros alababan a Dios, esos jóvenes que estuvieron en desacuerdo, miren, hicieron una cara de enojo y ya no aplaudieron, ya no cantaron, ya no alabaron, simplemente se quedaron pues así como a veces nos quedamos, ¿verdad? Nada. Y yo igual recuerdo que ese mover tan bonito de Dios que estaba ahí, hermano, de repente se quitó, se fue. Y esto es bíblico, hermano. Usted lo lee. Cuando la gloria de Dios se va del templo, se va. ¿Por qué? Dios quería que el pueblo, hermano, supiera que Dios deseaba habitar en medio de ellos, que Dios deseaba tener comunión con ellos. Pero no era solamente ver la manifestación, era algo más, era la obediencia del corazón, era la obediencia, era la humildad que Dios deseaba del pueblo. Dios sigue deseando, hermano, esa obediencia, Dios sigue deseando esa humildad. No son las formas, no es la manera, no es lo bonito, no es lo que yo pueda impresionar al público o al mismo Dios, porque no lo voy a impresionar. A Dios no le impresionan mis habilidades, mis talentos, mi preparación académica. A Dios no le impresiona nada de eso. Él es el dueño de todas las cosas, hermano. Pero Dios desea de nosotros un corazón contrito y humillado, que deseemos, hermano, que anhelemos tener ese encuentro con su gloria, pero que posterior a ello obedezcamos su palabra. Seamos, hermano, vasos útiles en sus manos para guardar su palabra y para llevar esa palabra también a otros, para que seamos nosotros bendecidos, pero que a través de ese testimonio, de esas buenas nuevas de salvación que usted y yo llevamos, otros sean bendecidos, otros sean tocados, porque la gloria de Dios no se limita, hermano, a cuatro paredes. Cuando usted y yo venimos a este lugar y vemos la manifestación
manifestación de Dios, tenemos ese encuentro con su gloria, pero nos vamos y salimos, hermano, y en nuestro corazón nos vamos con el deseo de obedecerle. Entonces esa gloria le acompaña a usted a cualquier lugar a donde usted vaya, y ahí donde usted vaya, allí va a estar la gloria de Dios. Dios, hermano, se manifestó en ese monte, pero Dios deseaba tener comunión con su pueblo. Dios desea tener comunión conmigo, con usted, hermano, con usted, hermana. ¿Quiénes de nosotros deseamos tener esa comunión con nuestro Dios? Que la gloria de Dios no se vaya, que la gloria de Dios, hermano, no se aleje de este lugar, que la presencia de Dios fluya en este altar, pero que al salir, hermano, de este lugar, nosotros obedezcamos su palabra, seamos creyentes de convicción, seamos cristianos que no titubeemos, que no nos amedrentemos, que no dudemos, hermano, seamos creyentes, que obedezcamos su palabra para que seamos bendecidos. Yo le quiero invitar que se ponga de pie en esta hora, y yo le quiero invitar, mire, hermano, con mucho respeto, venga al altar, venga al altar.